¿Qué tal, amigos de Umesit Radio? Estamos en tu programa Fisio Live PTY. Volvimos, estamos de vuelta. Jorvan nos tenía abandonado. Saludos para Met, que también se pavió, pero bueno, por ahí estamos de nuevo todo el team completo. Espero que se encuentren muy bien. Jorvan, ¿cómo estás? Cuéntanos. Primero que todo, buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación de volver nuevamente a colaborar juntos. Y muy bien, la verdad, empezando este año con todas las ganas y esperando que sea un mejor año que el anterior. Perfecto, definitivamente que este 2021 es un año que promete muchas cosas y con esto también pues Jorvan está casi terminando su gran recta final, pero bueno, falta poco, exactamente. Y pues para esto hemos estado preparando muchísimos temas. Hay que aprovechar a Jorvan todo lo que se pueda antes de que se nos vaya. Pero yo sé que igual, aunque él sea egresado, va a seguir estando con nosotros en lo que es Umesit Radio. Definitivamente que tenemos un tema muy interesante sobre la mesa que queremos compartir con todos ustedes, que es el cáncer infantil. Sabemos que pues cada año se diagnostica cáncer alrededor de unas, 400 millones de personas, y en especial niños y adolescentes que están dentro del rango de edad de 0 a 19 años. Sabemos que hay diferentes tipos de cáncer y pues los más comunes en lo que es la población son las leucemias, que eso es algo pues que no falla, lo que también es el cáncer encefálico, los linfomas, los tumores y entre muchos otros. Por ahí Jorvan también se los mencionará. Otra de las generalidades que tenemos del cáncer infantil es que pues en los países de ingresos altos, donde la población suele tener, que no dispone tanto de lo que son los accesos a servicios integrales, los más afectados son los niños en un 80%, y bueno, sabemos que esa es una tasa bastante alta de curación, por decirlo de una manera. Entonces, bueno, en general el cáncer infantil realmente no se puede detectar antes de hasta que aparezca, pero sí hay muchas maneras, tanto como de prevención como de rehabilitación. Hay ambas formas y pues el día de hoy realmente queremos es pues como compartirlas con ustedes, y también pues la parte también de la intervención como especialistas, cómo podemos pues ayudarlos, ¿no? Otra cosa, Jorvan, que quería compartir con todos ustedes es que realmente la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué provoca el cáncer en los niños? Y realmente pues el cáncer afecta a personas de todas las edades y puede aparecer también en cualquier parte del cuerpo. Entonces comienza con cambios genéticos en una sola célula que posteriormente se multiplica sin control. Realmente esa es como la manera como se propaga, ¿no? En muchos cánceres este comportamiento pues da lugar a lo que es una masa o un tumor. Y si no se trata el cáncer, por lo general esta masa se va a ir extendiendo hasta que invada pues otras partes del cuerpo y que provoque pues la muerte, que es lo que queremos evitar. También sabemos que muchas veces cuando este tipo de masas o células cancerígenas se propagan, afectan otros órganos, creando debilidades en los músculos y otras cosas pues que Jorvan, hay otro tipo de afecciones que Jorvan, allá estoy comprometiendo, lo que ahí le va a estar explicando un poquito más, ¿no? Dado que por lo general el cáncer en los niños no se puede prevenir, pues la estrategia más eficaz es que se reduzca su carga consistente en centrarse en lo que es un diagnóstico precoz y correcto, seguido pues de una terapia eficaz. ¿Esto qué quiere decir? Es importante que los padres hagamos ese control con los niños. A veces uno dice que, pero ¿por qué le tengo que hacer esos exámenes de laboratorio anuales? ¿O por qué tengo que llevarlo al pediatra cada cierto tiempo? Pero es que si no tenemos un control de nuestros niños de manera previa, no podemos saber hasta cuando de repente ya vemos un sangrado anormal o una afección que de repente no sabemos por qué, y ahí es donde pues se desencadena que tiene cáncer o que quizás ya lo tiene más avanzado y demás. Entonces, tratando de reducir ese riesgo, es que debemos hacer la intervención previa. Pero ahora bien, Jorvan, desde la parte de fisioterapia, cuando llegan estos casos, porque de repente no es lo mismo que tú estás acostumbrado a que llegue una persona porque se lesionó jugando o porque se lesionó realizando algún deporte. ¿Qué pasa cuando llega una persona con cáncer infantil? Uno dice, ¿cómo se relaciona esto con la fisioterapia? Bueno, antes de comenzar con mi parte y comenzar a hablar y a dialogar, nosotros estamos haciendo mucho esto es por la parte alusiva del 15 de febrero, que fue el Día de la Prevención contra el Cáncer Infantil. Antes de todo esto, en verdad quisiera mandarle todas mis fuerzas y todos mis ánimos a todos esos guerreros que están luchando día a día para superar esta enfermedad, esta patología, esto que afecta bastante. Bueno,
Antes de comenzar, quisiera hablar sobre un poquito la parte estadística. En la parte del Ministerio de Salud nos da un índice, nos da una estadística sobre el, por ejemplo, ahorita nos importan los tres primeros de cáncer más importantes, por decirlo así, que leucemia que encontramos en primer lugar, encontramos segundo los tumores cerebrales y en tercer lugar las retinoblastías. Entonces, por ejemplo, en la parte de fisioterapia, nosotros normalmente comenzamos a trabajar primeramente son con la parte de los signos físicos que nosotros podemos encontrar durante estos pacientes. Normalmente lo que uno llegaría a ver o lo que atendería o vería un poco más sería, por ejemplo, la parte de las leucemias y la parte de los cánceres óseos, que en este caso sería un osteosarcoma o un condrosarcoma, dependiendo de cuál es el que nos llega a consulta. Eh, Muchas veces, por ejemplo, no me ha tocado todavía, pero he escuchado, por ejemplo, de parte de mis profesores y de parte de algunos asesores o licenciados, de que uno tiene que tener muy en cuenta todo tipo de signos y síntomas que uno encuentra. Si hablamos, por ejemplo, de un osteosarcoma, este tipo de cáncer, que es el cáncer en los huesos, primero comienza la parte que es debilitando la parte de la densidad ósea de este, lo cual este no presenta ningún tipo de dolor y ningún tipo de molestia. Es un cáncer sumamente imperceptible hasta cuando ya llega a un punto. Entonces, esto ocurre normalmente en lo que serían pacientes jóvenes. Entonces, si nosotros ponemos un caso y decimos, nosotros tenemos un beisbolista de 15 años de edad, donde él comienza a tener fracturas recientes, no llega a consolidar y se nota algún tipo de anomalía hormonal, por decirlo de alguna manera. Son cosas que si a mí me llega a consulta, en un principio yo voy a ver o voy a tratar de trabajar con lo que me diga, por ejemplo, el ortopeda. Si es algún tipo de fractura, cómo yo la trabajaría. Pero si yo estoy viendo de que, por ejemplo, ese paciente, ese joven, siendo un adolescente todavía que tiene mayor capacidad de consolidación y todo lo demás, no me consolida, no me da un buen avance, me muestra signos de, por ejemplo, algún tipo de debilidad o algún tipo de molestia, ya yo debería de remitir de una vez y preguntar o decirle a ese doctor que me haga un poco un estudio más específico sobre estas cosas. Porque como te digo, o sea, nosotros trabajamos la parte de la rehabilitación, pero eso no quita de que nosotros tengamos que tener en cuenta todo lo que puede ocasionar con estos tipos de pacientes. Entonces, imagínate de que, por ejemplo, si yo paso por alto esos tipos de pequeños detalles, Detalles, exacto. y entonces, por ejemplo, en la rehabilitación oncológica hay muchas contras o muchos peros que uno no puede realizar. Que yo comience y ponga algún tipo de electroterapia o algún tipo de terapia que esté contraindicado en ese tipo de neoplasias, obviamente ya yo estaría causando un daño más a futuro, un daño directo sobre ese paciente. Entonces, por eso es bastante importante educarse sobre estos temas, porque es como tú dices, o sea, el cáncer no dice de que, bueno, voy a atacar a esta persona, voy a atacar a aquella persona, no, eso te puede salir a cualquier persona, a cualquier edad, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta sobre eso. Y conocer también el tipo de analgésicos que inclusive este paciente está tomando, porque sabemos que también hay ciertos tipos de medicamentos que te causan otro tipo de afecciones o efectos secundarios. Entonces, tratar de aliviar el sufrimiento de esta persona y que nuestra terapia de rehabilitación brinde eso, pues un alivio. Desde la parte de, mira que es muy interesante lo que cuentas, Jorban, desde la parte de la fisioterapia, inclusive nosotros como fonodiólogos también atendemos niños con problemas de cáncer infantil, este tipo de cuidados paliativos que se les da, inclusive desde la parte, si fuera un cáncer de tiroide o cáncer de garganta o esta área aquí, la parte pues, de la afección a lo que es la comunicación y el habla, pues porque obviamente pues te quedas sin aire, tu capacidad de retención de aire es mucho menor, si tienes algún tumor, masa o nódulo cerca de las cuerdas vocales que de repente también te afecte con lo que es tu habla. Inclusive también, Jorban mencionaba el tema de las masas alojadas en el cerebro o el encéfalo, que muchas veces puede que te la remuevan, te la quiten, pero viene entonces con ella un efecto secundario que muchas personas es como si sufrieras una ACV o una enfermedad de cerebrovascular, que de repente pierde ciertas habilidades que ya tenía. Entonces, tratar de como enseñarle nuevamente o que él recupere pues esas cosas que ha perdido. Y lo primordial en todo esto, Jorban, y no quiero sonar dura, pero de repente cuando tú tienes un paciente adulto, tú dices, bueno, ya esta persona ha vivido
una cierta cantidad de años, queremos de repente que sus pocos años que le quedan de vida sean más placenteros o más cómodos o más aliviados. Pero ¿qué pasa cuando tú estás frente a un escenario de un niño? O sea, que tú sabes que todavía le falta toda una vida por delante. Entonces, inclusive yo creo que en cierto modo, Jordan, en esta profesión nos volvemos hasta psicólogos porque entramos en la parte psicosocial de repente uno querer ofrecerle las mejores atenciones a estos niños, y no porque sean niños, porque uno trabaja con amor para todos, pero uno también se siente como más pues más apegado a ese más de apego. Exactamente. Jordan, en tu experiencia, no sé si pues no solamente pues de la parte de cáncer infantil, yo sé que has tenido la oportunidad de repente en alguna práctica o en el camino de investigación, ¿te llama la atención este tema de la fisioterapia en niños como tal? Ok, bueno, como la ya verdad. saben, exacto, como ya saben, yo tengo una página en Instagram que es sobre fisioterapia pediátrica, o sea, de cierto modo la tengo también abandonada en esa parte, pero, o sea, voy a hablar un poquito sobre, por ejemplo, cómo yo entré a fisioterapia y por qué, porque esto tiene para mí mucho que ver en esto. Porque yo primeramente entré a fisioterapia pensando que yo quería ser el próximo fisioterapeuta del equipo de fútbol de Panamá. Oh. Entonces a mí me gustaba bastante, o me gusta todavía en realidad, la parte de la fisioterapia deportiva, pero no estaba muy seguro si quería irme completamente sobre ella. Entonces, a medida que que fui entrando a la carrera, conociendo todas las partes de lo que es la fisioterapia en general, me di cuenta que la parte de los niños también me gustaba mucho. Yo decía que me llamaba la atención, por ejemplo, saber la parte reflejas, la parte del ojito del desarrollo, cómo es un crecimiento motor normal, pero igual estaba el punto en que yo no sabía si en verdad solamente me gustaba tener el conocimiento o me hubiera gustado atender, porque en mi labor social yo atendí fueron pacientes ortopédicos y ya adultos y jóvenes y demás. Y mis compañeros que habían y participaban que fueron a labor social en algún lugar donde se atendía a pacientes pediátricos, muchos decían, no, no quiero, me aruñan, me patean, me babean, me vomitan, no, no quiero. Y dentro de mí todavía estaba ese querer como que, o sea, quiero saber y en verdad. Ahí fue donde realicé mi práctica hospitalaria 1, donde fue al Instituto Panameño de Educación Especial, creo que era así, el IPE. Ajá. Y cuando entré a ese mundo y yo vi ese mundo y comencé a tratar con ese mundo, yo dije, no, definitivamente lo mío son los niños. O sea, era porque en realidad me llenaba y me completaba saber de que, siempre lo he dicho, de que como tú mencionas, de que puede que suene un poco duro, pero para mí el niño, si yo hago un buen trabajo con el niño, yo sé que puede hacer de que ese niño tenga una mejor calidad de vida. ¿Qué quieres uno de niño? Uno quiere jugar, uno quiere correr, uno quiere saltar, uno quiere jugar a la escondida, a la queda. Bueno, en esta época no sé por la parte digital, pero es como lo que uno quisiera hacer. Entonces, si yo como profesional puedo aportar para que ese niño pueda reintegrarse o integrarse, mejor dicho, a esa parte social, sería lo máximo. Porque como tú mencionas, o sea, nosotros tenemos que ver a nuestro paciente de una manera completa. O sea, tenemos que ver tanto la parte socioeconómica, la parte afectiva, no solamente la parte, por ejemplo, en mi lado, la parte motora, no. Tengo que ver completamente todo lo que conlleva tratar a ese niño. Entonces, como me decías, como habías mencionado, primero Dios, este ya es mi recta final, ya no me falta casi mucho y yo, por ejemplo, escogí la parte de la fisioterapia oncopediátrica o la parte de la oncología pediátrica, que entonces por eso a mí me motivó mucho más a hablar sobre este tema, porque estoy en ese momento, en esa parte de la investigación, para saber o para poder hacer algo más para esos niños, porque, o sea, o sea, te lo digo porque de un principio no estaba muy convencido porque, o sea, de cierto modo yo decía, yo no voy a poder atender pacientes así porque, o sea, siento que yo como persona no podría, no tendría esa fuerza de voluntad hasta que en realidad pensé cómo se dicen las cosas y dije, o sea, imagínate un niño, por ejemplo, que tenga 5 o 7 años, que le hayan detectado leucemia en un tiempo desde muy pequeño. O sea, normalmente vemos a estos pacientes hospitalizados, encamados, no pueden hacer muchas cosas y que no haya vivido esa infancia o que no haya podido disfrutar de esa infancia, o sea, fue como que lo que más a mí me llegó y lo que dije como que quiero trabajar en esa parte, quiero hacerlo de esa manera, porque si puedo ayudar, mejor que lo haga de la mejor manera.
Y ahí es donde viene todo el tema de la rehabilitación, de la cual yo quisiera hablar, o quiero tocar, mejor dicho, en esta conversación o en este programa. Claro que sí, de verdad que es muy interesante lo que nos dices y la oncopediatría. Mira, que hasta el término de repente es algo que tú no escuchas a diario, porque de verdad cuando hablan de el cáncer infantil, automáticamente tú piensas en leucemia, ya, no es nada, y que la rehabilitación de repente, o sea, tú te imaginas todos los escenarios, pero la oncopediatría, o sea, tú de repente no te ves sobre y qué bonito que también el fisioterapia pues se adapte a todas las edades y que sepa pues manejarlo. Eh, no sé, Jorvan, cuéntanos un poco más. ¿Cómo es realmente este proceso de rehabilitación? ¿Ustedes tienen que esperar un tiempo? ¿Esto va como con un equipo multidisciplinario, va de la mano? No sé si conoces un poco más, porque sé que parte de apoyar es también tener una amplia gama de investigación, y yo sé que tú te has estado pues preparando todo este tiempo. Entonces cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, hablando ya de la parte de la rehabilitación pediátrica en estos pacientes con cáncer, todo comienza primero con la parte del diagnóstico. Si no me equivoco, creo que ya nosotros anteriormente habríamos hablado un poco sobre la parte de la fisioterapia oncológica, que tiene 4 tipos, por decirlo así, subtipos. La parte que cuando comienza el diagnóstico del cáncer, la parte de la rehabilitación durante los signos y síntomas del cáncer, luego la parte de la rehabilitación por las secuelas que este cáncer vaya a dejar, y la última, que es la que menos se quiere hacer, bueno, no se quiere hacer, sino que la que no se espera, es la parte paliativa, que ya es cuando uno trata de buscar las mayores comunidades para estos tipos de pacientes. Entonces nosotros como fisioterapeutas podemos intervenir en cualquiera de estas 4 etapas, pero entonces ahorita es donde viene la parte de la investigación mía, por ejemplo, porque investigando, buscando y todo lo demás, como sabemos, para hacer un trabajo de grado que es sumamente extenso, lo que yo no llegué a notar o llegué a ver es que hay muchos estudios científicos que hablan, por ejemplo, de la actividad física, cómo beneficia a estos pacientes con cáncer. Pero el punto está en que se ve entre edades de 18 años hasta 50, 60, 70 años de edad, lo cual a mí me llegó a crear la interrogante en la cual era cómo sería el resultado o cuál sería el beneficio en los pacientes más pequeños. Sí, porque realmente ya con 18 años tú te enfocas en que ya estés casi adulto, ¿no? O sea, exacto, técnicamente ya es un adulto. Entonces yo me enfoqué en la parte de las edades de 5 a 15 años, porque a los 5 años ya es un poco mejor o un poco más fácil trabajar con niños, porque ya sabes que tienen algún tipo de seguimiento de orden, ya es un poco más fácil en ese aspecto. Y ya hasta los 15 años, porque sabes que, por ejemplo, la parte del desarrollo de los 15 años todavía sigue siendo un adolescente, entonces no es como que haya completado la parte de su desarrollo como tal. Entonces, como sabemos, la parte tanto de la fisiología como en la parte de la fisiología del ejercicio no es lo mismo tanto en un adulto como en un niño. Entonces habría que tomar bastante cosas en cuenta para comenzar a hacer este tipo de trabajo. Pero por decirlo así, la base de todo esto es que el ejercicio, la actividad física, ayuda a disminuir los síntomas que tienen estos tipos de pacientes. Como por ejemplo, ¿qué síntomas nosotros podemos ver en ellos? Podemos ver que ellos tienen fatiga, ellos tienen dolores articulares, tienen dolores musculares, tienen pérdida de masa muscular. Si, por ejemplo, están muchos tiempos encamados, ellos pueden llegar a tener una atrofia, pueden llegar a tener algún tipo de úlcera por presión, úlcera por decúbito. Entonces, son muchas cosas que hay que comenzar entonces a abarcar sobre ello. Entonces, algo importante, por ejemplo, opino yo que para un niño es que ellos, como te mencioné, es que puedan jugar. Y dime si uno como niño, cuando jugaba, como dice, no quedabas con la lengua fuera del cansancio. O sea, uno era o sea, la manera de cómo tú juegas. Entonces, otra parte que también sale afectada en ellos es la parte cardiorrespiratoria. Hay una disminución en la resistencia cardiopulmonar de ellos, haciendo de que tengan una respiración más corta, no lleguen a tener la respiración completa como tiene que ser. Y si ellos quieren jugar, correr, saltar, no van a poder, porque imagínate, van a caminar y se van a cansar. Quieren jugar, pero no van a poder porque saben que van a estar bastante cansados. Y un punto muy importante en esto es que cuando uno escucha, por ejemplo, la palabra cáncer, todo el mundo lo asocia a una fragilidad.
que ese paciente es sumamente frágil, que ese paciente no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede hacer demás, y en realidad es un término que no deberíamos de asociar con el cáncer, porque como te acabo de mencionar, el ejercicio físico ayuda a disminuir los síntomas. Y si yo fragilizo a un paciente y digo que ese no me puede caminar, no me puede correr, no me puede saltar, no me puede hacer esto, estaría quitándole un tratamiento fundamental para él. Entonces, para eso estamos estudiando 4 años, digamos una licenciatura, nos preparamos, porque tampoco es que vamos a poner mi paciente de 7 años que no me puede caminar, lo voy a poner a correr. Entonces, es por eso que ahí es donde viene la parte de la educación, la parte de la investigación, porque si yo investigo y yo me educo y me preparo completamente, yo voy a saber cómo realizar un plan de ejercicio o un plan de tratamiento para ese paciente que no me puede realizar dichas actividades. Adaptarlo, definitivamente que la adaptación es importante, Jordan, porque mira que me llama mucho la atención y no lo había pensado. Si a un adulto te entumece los músculos, el no hacer actividad física, el no pararte, imagínate un niño tan pequeño que pase tanto tiempo acostado. Sabemos que el cáncer te debilita en muchos sentidos, no solamente la parte muscular, sino la parte anímica, todo, o sea, tú te sientes como down, como quien dice, pero de todas maneras, la parte de tener esa flexibilidad, esa actividad, que los músculos estén activos, yo creo que cuando tú estás activo, tu cuerpo y mente, corazón también lo está, entonces de verdad que ustedes hacen una labor muy bonita en esa parte. Exacto, entonces es muy importante, como te digo. O sea, por ejemplo, si hablamos más o menos de estadísticas aquí en Panamá, tenemos que la mayor concentración de, por ejemplo, la parte de la leucemia, que lo encontramos a nivel de la capital. Tenemos un 50% de prevalencia de ese tipo de patología aquí en la capital. Y eso sin incluir lo que serían las partes de las provincias. En Chiriquí y Bocas del Toro, si no me equivoco, están más o menos un 6%, Darién tiene un 2%, Los Santos Herrera también tiene un 2%, pero aquí es donde cae otro punto muy importante. Si te hago, o sea, te voy a hacer esta pregunta a ver si me la puedes responder. ¿Cuántos centros de rehabilitación oncológica pediátrica hay aquí en Panamá? ¡Wow! Súper fuerte eso. Yo creo que, Jorman, te digo la verdad, atrevería a decirte que no hay para niños. Te atrevería a decir eso. O yo, en mi experiencia, no he conocido ninguno, porque, bueno, con excepción del INFER, que sé que atiende niños, pero no son oncopediátricos como tal. Es que atienden a la población infantil. No, la verdad, no, desconozco. Cuéntame. Bueno, ahí es donde lo que también me llegó a ver bastante con la parte de la investigación. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, por ejemplo, solo tenemos, si no me equivoco, 16 hospitales de lo que serían la parte de, se me acaba de olvidar el nombre, de tercer nivel. Si no me equivoco, creo que eran 16 o eran un poco menos y todo. Lo cual quiere decir de que en Panamá no estamos bien estructurados para comenzar a realizar este tipo de intervenciones a nivel nacional, pues, o sea, no solamente en la parte de oncología o de pediatría. Entonces, a nivel, por ejemplo, de un hospital de tercer nivel pediátrico, solamente tenemos uno, que es el Hospital del Niño, el Hospital Doctor Hernán Esquivel, creo que se llama. Y el Hospital de Especialidades Pediátricas es un hospital de segundo nivel, el cual no tiene todos los implementos para realizar algún tipo de intervención más específica. Entonces, ¿qué ocurre con esto? En el Hospital del Niño hay una sala que se llama la sala hemato-oncológica, que es donde comienzan a tratar ya la parte más general, o donde está el equipo multidisciplinario, donde está, por ejemplo, el pediatra, el oncólogo y todo lo demás. Pero es solamente una sala y ellos reciben atención de fisioterapia de una manera externa, una consulta externa. O sea que los fisioterapias van a ese lugar y atienden a los pacientes que tengan que atender en ese momento. Entonces lo que a mí me crea la incógnita, ok, sí es cierto que la población mayoritaria se encuentra en la parte de Panamá, pero ¿qué hay de, por ejemplo, la gente que tenemos en Chiriquí, la gente que tenemos en Bocas del Toro, la gente de Darién? Muchas veces, como tú mencionaste, cuando el cáncer no ataca estados socioeconómicos, muchas veces algunos de estos pacientes no tienen las facilidades de recurrir a algún tipo de centro o de hacer algún tipo de movilización para poder llegar a estos lugares. Entonces, ¿cómo hacemos con ellos? O sea, por suerte tenemos la fundación de FANLIC, que esta apoya y da bastante sustento para estas familias que tienen que venir a este tipo de terapia, pero, o sea, en verdad es algo un poquito más allá, en lo cual la parte de la administración pública, por ejemplo, crear otros tipos de centros para la parte pediátrica o complementar todo esto.
Sí, es que de verdad eso que dices es muy interesante porque, Jorman, si vemos la realidad de la realidad, y creo que no me dejarás mentir, la mayoría de los centros de fisioterapia o que atienden pacientes de fisioterapia va a adultos. O sea, su gran parte de la agenda, el horario lo llena el paciente adulto. Entonces, también tenemos una población infantil extensa que vienen creciendo muchos niños más. Entonces, seccionar eso no está mal, y más en las áreas de difícil acceso, como los dices, en el interior, porque entonces de repente haces gastar al padre de familia un dinero considerable nada más en transporte para llegar al centro, y cuando llegas al centro resulta ser que la atención especializada no la brinda ahí. Tienes que ir a otro lugar, o tienes que sacar otra cita, o es otro procedimiento totalmente diferente. Entonces, sabemos que existen muchos especialistas y que esto es un trabajo que se hace como un equipo multidisciplinario, así como tú en la fisioterapia, de repente yo con la fonoaudiología. Entonces, ¿por qué no preparar este tipo de centros oncopediátricos en donde se le pueda brindar todas las especialidades a estos niños en las diferentes áreas que tenemos? Jorman, nosotros para este programa hicimos una dinámica diferente en el Instagram, haciéndole una cajilla de preguntas a lo que es pues nuestra audiencia, y ellos nos preguntaban lo que es más que todo la causa del cáncer infantil como tal. Voy a responderla rapidito. Realmente no se conoce pues una causa, ya creo que lo había dicho al inicio, en lo que es la mayoría de los cánceres infantiles. Cerca de lo que es el 5% de estos cánceres realmente son causados por lo que son mutaciones hereditarias, y pues puede ser que es una mutación genética que pueda transmitirse de padres a hijos, pero es en un 5%, o sea que sabemos que no es algo que sea tan relevante esta respuesta, pero sí es importante saberlo. Se piensa pues que la mayoría de lo que es el cáncer en los niños, así como en los adultos, surgen porque son resultados, como ya lo dije, de mutaciones en genes que causan lo que es un descontrolado crecimiento de las células, y por último pues que es cuando ya se genera un cáncer como tal, ¿no? Realmente no se han identificado causas posibles, pero también a veces se hace mucho énfasis en lo que es el ambiente. Los factores de riesgo que están presentes. Entonces, realmente, Jorban, no sé, ¿qué opinas tú de estos factores de riesgo? O sea, uno no quiere sonar incrédulo, pero a veces dice que uno de estos, y lo digo muy abiertamente, es evitar el consumo de alcohol y tabaco durante el embarazo. Dicen que puede ser una causa. Mantenerlo a los niños alejados del humo de segunda mano, y cuando hablan de segunda mano puede ser el humo por cigarrillo. Inclusive se ha visto que inclusive hasta el humo del fogón, de estas personas que cocinan en fogones. Entonces creo que eso es importante, porque a veces uno ve como que a veces la persona por necesidad le toca pues cocinar en el fogón, ¿no? Pero a veces otros que simplemente pues porque queremos disfrutar de lo que sabe es más rico, dice. Exactamente. Entonces ahí es donde de repente debemos como reducir esta exposición dañina, porque realmente nos puede causar una afección. No sé si de repente, Jorman, quisieras aportar algo más en esto. En el riesgo. Bueno, en realidad en la parte de los factores de riesgo, como tú mismo mencionas, no hay algún tipo o no hay algo en específico que tú digas como que ok, ocurre por esto o pasa por aquello. Lo que hay que tener muy en cuenta es que, por ejemplo, ocurre bastante porque también el niño está en lo que es la etapa del crecimiento, lo cual hace de que toda la parte molecular y la parte celular de ellos estén en un constante cambio. Entonces, cuando están en ese cambio, puede que ocurra esa, como tú dices, malformación o haya una mala, se me acaba de olvidar el nombre, codificación de algún tipo de ADN o demás, y todo eso, lo que ocasione que comience la parte de la neoplasia, como se le dice mayormente. Pero sinceramente yo tampoco he leído o he encontrado algo acertado que me diga por qué. Exactamente. O sea, es que hay muchas teorías de reducir lo que son las exposiciones dañinas, inclusive con la parte estas de limitar la cantidad de radiaciones usadas. En ciertos exámenes a veces sabemos que nos piden lo que son tomografías computarizadas, pero digo, también es parte de la ciencia poder acceder a estas. Entonces, la idea es reducir la cantidad, pero sin llegar a ese, tú sabes, ese extremo de que no quiero hacerme una radiación, no me quiero hacer un examen por evitar de repente pues exponerme como tal. Definitivamente que existen diferentes maneras de prevenir lo que son las experiencias adversas en la niñez, pero lo importante y que siempre recaemos en este programa de Fisiolife es la detección temprana. La detección temprana, hay muchas maneras y también hay... La parte preventiva. Exactamente. Entonces tenemos que trabajarla, y también
ayudar a nuestros niños que ya están padeciendo de estas afecciones de cáncer infantil en su proceso de rehabilitación, porque no solamente darle un analgésico que me ayude a reducir, sino también pues la parte, como lo decías, de la parte de la rehabilitación fisioterapéutica. Mira, para agregar algo más, por ejemplo, como sabemos, no siempre vamos a tener lo que es el paciente hospitalizado. Vamos a poder también tenerlos en casa, poder movilizarlos. Y es bastante importante que también el padre de familia intervenga intervenga en la intervención, participe en esa intervención de este paciente y no necesariamente tiene que tener algún tipo por ejemplo, máquinas especiales o cosas especiales, no, sino que también puede utilizar la parte de las actividades lúdicas, que esto es muy importante y que simplemente estaría ayudando también al niño para que se divierta, simplemente que le estamos dando un objetivo terapéutico. Por ejemplo, como te mencionaba, yo quiero comenzar a trabajar con niños desde 5 años hasta 10 años, 15. Y pensando en eso, como te menciono, si trabajo en niños con 5, 6, 7 años, es mentira que yo le voy a decir como que, bueno, hacemos una pesa, ponte, vamos a correr en la caminadora. O sea, no sería, como te digo, por eso la intervención sería individualizada, porque tengo que saber con qué niño estoy trabajando, cómo voy a trabajar con ese niño, y si son niños de edades bajas, se trabaja con la parte de la actividad lúdica, que es lo mismo que pueden hacer los padres dentro de la casa. Claro que sí. No, de verdad que eso que nos dices es muy bueno, porque mira, parte pues de la rehabilitación es que el niño no lo sienta difícil, no lo sienta como es algo que me va a causar dolores o algo que no me va a gustar. Entonces, saber que de repente el niño se va a divertir bajo esta actividad, pero que va a tener un objetivo que le va a ayudar y le va a beneficiar, definitivamente que es impresionante. Y de verdad te admiro por tomar este reto, porque tú fácilmente puedes decir, bueno, me voy a ir desde lo más fácil a partir de los 18 años hasta en adelante, pero no, o sea, ¿qué pasa con esta población que realmente no estamos diciendo que no recibe atención, sino que quizás no están esas actividades exclusivas para ellos, ¿no? Exacto, entonces es como bastante, Poner como a un niño ponerle de 5, hincapié, ajá, ponerle el exacto, poner a un hincapié niño de sobre 5 eso. años una actividad que tú realizas con un adulto y pedirle al niño que le guste, o sea, es como también Exacto, es como, obligarlo. pero al final es como por su bien, pues, es como por un bien Sí, sabemos en común. que esa parte es importante. Otra cosa que nos preguntaban acá en la cajilla de preguntas, Jorban, es referente a la fisioterapia. ¿Realmente existe esto? Bueno, voy a decirlo en español de como lo ponen acá. ¿Realmente existe un librito o un manual o una guía que sea exclusiva para niños, o ustedes como especialistas les toca adaptar estos ejercicios? Porque muchas veces aquí dice, mi abuela recibía terapia, pero no sé si es la misma que se le puede dar al niño. Entonces quiero que tú como especialista o futuro especialista le aclares esto. Uy, ojalá existiera ese libro que lo necesito. Bueno, la verdad, como acabo de mencionar, no existe un librito como tal para que nosotros saquemos o digamos, bueno, voy a sacar esto, aquello. Como acabo de decir, es una intervención especializada para cada uno de ellos. Entonces, no puedo decir, por ejemplo, lo que le sirvió a Link me va a servir a mí, porque, por ejemplo, no tenemos la misma contextura, no tenemos el mismo objetivo, no tenemos diferentes factores que no son lo mismo. Entonces, esto se hace más en base a lo que es la parte de la experiencia y el conocimiento, porque como se dice, en la universidad nos dan, por ejemplo, un 10 a 15% de conocimiento, lo cual ya puede y depende de nosotros saber cómo querer hacer esto. Por ejemplo, te puedo mencionar, te puedo decir que yo sé, por ejemplo, cómo hacer algún tipo de actividad lúdica, cómo hacer circuito, cómo hacer algún tipo de evaluación refleja y todo lo demás. Pero, por ejemplo, si mi paciente no necesita un circuito y necesita, por ejemplo, algún tipo de masaje para tratar el tono muscular, no le voy a poner un circuito porque no es lo que necesita en ese momento. Ya vendría siendo la parte del ojo clínico de cada uno, pero adaptando todo lo que nosotros hemos aprendido a lo que nosotros queremos poner a hacer a nuestro paciente. Entonces, en definitiva, de verdad, señores, sabemos que muchas veces por querer ayudar a un familiar, a veces le hacemos un daño porque no hemos ido a la evaluación del especialista y ya queremos aplicarle un tratamiento que, como decía Jorban, quizás no sea el adecuado
para pues la persona como tal. Entonces, lo recomendable sería vayan con Jorvan, se atienden cuando ya sea profesional, claro está, idóneo, y después entonces aplican un tratamiento en casa que puedan ir adaptándolo pues a las necesidades que tenga esta persona. Jorvan, de verdad que el programa hoy ha sido muy interesante y yo creo que es importante seguir trabajándolo. Este no es el único programa que vamos a tener de cáncer infantil. Sé que vamos a tener continuidad de este tema, muy interesante. Y voy a aprovechar ahora que ya Jorvan se tiró la soga al cuello, como quien dice, con este tema de oncopediatría, para poder absorberlo en lo máximo, porque yo sé que tienes muchos conocimientos ahora y sé que has abierto la puerta a un mundo de un montón de información que es como dices, quizás no es lo mismo que estás acostumbrado a ver en un aula de clases o a lo que te mencionen a diario. Entonces, conclusiones finales, Jorman, para pues despedirnos. Bueno, como conclusión final tengo de que siempre tratemos de prestar atención a esos pequeños detalles que tenemos con los pequeños, porque nunca sabemos qué puede estar bien o qué no puede estar mal. No siempre tomar las cosas a las ligeras y entonces siempre visitar a un especialista, que nuestros pequeños también siempre van a necesitar atención, aunque digamos que son los más fuertes. De verdad que eso es muy cierto y definitivo, recalcarlo. Detectar una fase temprana de cáncer nos va a dar una amplia probabilidad de supervivencia, de mayor fuerza, inclusive reducir pues lo que es el sufrimiento en los tratamientos. Sabemos que a veces los tratamientos no son tan económicos, pero hay que hacer el esfuerzo y la idea es prolongar la vida, siempre va a ser ese el norte que todos los especialistas tenemos. Y de verdad, Jorvan, muchas gracias por tus conocimientos el día de hoy. Esto fue un programa más de Fisio Live PTY. Estaremos con ustedes las próximas semanas y gracias a todos nuestros radioescuchas por mantenerse en sintonía de Omesit Radio. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.